el verso 11 y 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Seas tú, amado Espíritu Santo, abriendo el entendimiento, abriendo el corazón, abriendo los oídos, Señor, y los ojos espirituales para escuchar tu palabra. Entrónate, Señor, en esta mañana. Entrónate en este lugar. Entrónate en cada vida que vino en esta mañana a tu casa. Entrónate, Señor, en este país, en esta nación. Entrónate, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en el matrimonio, en el hogar. Entrónate, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, grande, fuerte, poderoso y soberano. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Y te pido, Espíritu Santo, que mis hermanos no salgan igual como vinieron. Que salgan de este lugar retados, que salgan de este lugar convencidos de que tú eres fiel, de que tú eres bueno, de que tú eres grande, grande en batalla, poderoso, gigante. Tu palabra dice que tú eres el león de Judá. Y Señor, en esta mañana te queremos glorificar. Quita todo sueño, toda pereza espiritual, todo letargo espiritual en esta mañana. Rompemos, Señor. Nos despojamos y desalojamos todo cansancio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. También, hermanos amados, queremos felicitar a nuestros hermanos que se van a bautizar. Amén. Varios hermanos aquí han estado orando y hemos estado en la misma sintonía. Nos decían, pastor, estoy orando por mi familia para que se bautice. Y por otro lado también nosotros orábamos, Señor, porque en una iglesia tiene que haber testimonio del poder de Dios. Y nada puede ser exigido ni obligado, tiene que ser por voluntad propia. Bendecimos a mis hermanos que se van a bautizar. Vamos a seguir orando toda esta semana para que el Señor les fortalezca, les dé la fuerza y puedan bautizarse el próximo domingo. El próximo domingo. Son 7, gloria a Dios, aumentó alguien más. ¿Quién? La familia de Leslie eran 5. Ah, claro, con Erika 7, 6 eran con Angelita y con Erika 7. ¡Wow! Un número perfecto. Gloria a Dios. Un número perfecto. Así que estas 7 personas se van a bautizar el próximo domingo, a 10 de marzo, y va a ser el servicio. Por favor, anoten en sus agendas, en sus celulares. El servicio el próximo domingo por única vez va a ser a las 12 del mediodía. Debemos de estar culminando aproximadamente a las 2 de la tarde y quizás antes, y a partir de esa hora planificar para desplazarnos, o ya sea a la punta, ¿verdad, hermano José? O también a la Costa Verde. Vamos a ir con mi esposo en esta semana a hacer un recorrido, más o menos a esas horas, para ver cuál de los dos lugares se decide que se va a realizar el bautismo. Esperemos, hermanos amados, que nos acompañen en su mayoría. Por ese día sacrifíquense en comer un poquito más tarde. Venga tomando un buen desayuno para que pueda aguantar para poder ser partícipes de este evento tan hermoso, de poder filmar, tomar fotos. Planifiquen entre, mira, ¿sabes qué? Yo tengo auto, vamos tú y yo y tal. Bueno, podemos contratar un taxi, vámonos entre 5, pagamos. Cuando la persona quiere y tiene voluntad, se puede hacer todo. Yo no
sé, a mí el Señor me da unas estrategias y unas salidas, pero que yo misma me admiro de verdad. Estoy parada desde las 4:30 de la mañana, porque no había terminado el sermón. Lo había iniciado toda la semana, en las madrugadas, pero en esta madrugada lo terminé. Y el tema de esta mañana es: tengamos paciencia. El proceso aún no ha terminado, iglesia. Ese es el tema de esta mañana. El Espíritu Santo es tan bueno, hermanos, que cuando uno le pide al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo hace. Yo dije: Señor, dame la fuerza, la fortaleza. Es el cumpleaños de mi suegra y los recursos para nosotros están ajustados. La familia es numerosa y querer llevarnos a todos a un restaurante sale demasiado caro. ¿Y cómo hacemos, Señor? Y el Espíritu Santo cocina, prepara tú. Pero, Señor, es domingo y estoy cansada. Yo te doy la fuerza, yo te doy la fortaleza. Hazlo por amor. El día de ayer ha sido la graduación de Claudia. ¿Y a dónde nos vamos después de la celebración? A la comilona. A la comilona en casa. Un rico pollo al horno con una ensalada rusa y un arroz amarillito. Mi suegra me dice: ¿en qué momento lo preparaste? ¿En qué momento lo hiciste que no te vi? Es la fuerza de Dios, hermano. Yo misma me admiro. Ustedes me ven aquí paradita y mi suegra me dice: a pesar que ayer has trabajado duro, a pesar que te has levantado, te has amanecido con un rostro resplandeciente. El rostro de Dios, el resplandor de Dios. Cuando realmente le pides y le dices: Señor, ayúdame, Él te da la fuerza. Hermanos, estoy aquí parada cada domingo cuando venimos a la iglesia. Ustedes no saben, lavo, limpio, cocino. Estoy como nueva. Ya después de que almorcé, ya me doy mi chinito, pues, con gusto derecho, ¿verdad? Entonces, como hemos leído aquí en el libro de Job, podemos ver en el texto que hemos leído para comenzar que Job, en medio de su dolor, hermanos amados, en medio de la enfermedad, en medio de que él llegó a sentir que ya no tenía fuerzas para esperar la ayuda de Dios. Antes de continuar con el sermón, quiero darle la bienvenida a José Gutiérrez, que nos visita por primera vez. Aquí dice José. Es Jesús Gutiérrez. Que Dios te bendiga, Jesús. Bienvenido a la casa del Señor. Que Dios te bendiga. Job llegó a sentir que ya no tenía fuerzas para esperar la ayuda de Dios. Y que quizás, me imagino que Job debe haber pensado, como muchos de nosotros pasa por nuestra mente, que no valdría la pena seguir teniendo paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me ha pasado. Conversando con un familiar me decía: a veces contar nuestras cosas, nuestros problemas, nos toman de tontos, nos toman de sonsos, me decía este familiar. Y muchas veces, cuando estamos esperando, estamos a la espera, nos pasa por la mente y decimos: Señor, ¿será tu voluntad seguir esperando? Señor, ¿será que estoy dentro de tu plan, seguir esperando? ¿No? ¿Sí o no, hermanos? Vienen esas preguntas. Y definitivamente para ninguno de nosotros es fácil esperar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros somos honestos en decir que no es fácil esperar? No es fácil, más aún en un soltero o en una soltera, decir: estoy esperando a mi idóneo, mi idónea. Señor, ¿cuándo me lo mandas? Ya voy a tener 40 años, ya voy a tener 50 años. Señor, ¿y cuándo me lo mandas? No es fácil. ¿O dónde estará? Yo recuerdo que mi hija Carla me decía: mamá, pero si en la iglesia no hay jóvenes, ¿cómo voy a conocer ahí a mi idóneo?
¿Y eso cómo se llama, hermanos? Paciencia y fe. Si no tenemos paciencia y no tenemos fe, estamos fritos pescaditos. Y tener paciencia cuando las situaciones en nuestra vida se vuelven difíciles, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay soledad, cuando hay batallas como la que está pasando esta iglesia, y estamos en la misma sintonía, Pastor Carlos, porque él no sabía lo que voy a predicar hoy. Pero es en esos momentos que tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que confiar en su amor, en su bondad, y esperar con fe que Él complete el proceso que ha comenzado en nuestra vida. Creo que se quedaron en su casa porque no me han entendido. Yo sigo en el proceso y tengo que seguir esperando. Estoy esperando muchas cosas. Mi esposo ayer, por ejemplo, me dijo, mira, mi amor, ¿sabes qué? Te voy a llevar de viaje 20 días, los dos solos nos vamos a ir 20 días. Y yo dije, santo de la gloria del Señor, que eso quede grabado. Que eso quede impregnado, grabado, redagúyelo para que no se olvide. Y yo decía, cámara, grabación, para hacerlo recordar. Y me decía, porque te mereces. Eres una buena madre, eres una buena esposa. Y dije, Señor, que no sea emoción, sino que sea convicción. Sí, mi esposo lo va a hacer en su momento. Hay que esperar. Hay que esperar, hay que tener paciencia. El Señor lo ha prometido y Él lo va a hacer. Jeremías 29:11. Gloria a Dios. La presencia de Dios está aquí, hermanos. A pesar de toda tribulación, situación, pero el Señor está aquí. Está con nosotros. Así que no temamos, no tengamos temor. La palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esperar con paciencia. Estamos atravesando una situación, hay que esperar, como decía el pastor Carlos, no sabemos lo que va a acontecer, lo que va a pasar, lo que va a suceder. Han venido varios pensamientos por mi mente y no se los quiero decir a nadie, porque sé que es de Dios. Se tiene que cumplir en el tiempo del Señor. A veces yo estoy cocinando en mi casa y estoy conversando con el Espíritu Santo. Digo, Señor, ¿a dónde nos vas a llevar? ¿Qué va a pasar? No entiendo lo que este varón está haciendo. Y el Señor lo único que me dice es, perdónalo, ámalo, perdónalo, bendícelo, ora. El hijo era un joven arrenuante. Él solamente se paraba ahí afuera y él no entraba, no era capaz de entrar aquí adentro, porque el joven es metalero, le gusta la música metalera y por lo tanto pues no cree en Dios. Pero ustedes no creen que Dios le puede cambiar ese corazón de ese joven. Quizás su padre nunca ha orado, nunca ha pedido por él, pero acá hay una iglesia que está orando por él. Y hemos llegado a tener una comunicación más fluida con Él en este tiempo. Es que solamente Dios sabe las formas y las maneras cómo va a tocar un corazón duro. Humanamente no la entendemos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer la palabra. ¿Qué dice la palabra? No dice la palabra que tengamos que mirarlo mal, que tengamos que tratarlo mal, que tenemos que votarlo. No, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que bendecirle, no pagarle con mal. Al contrario, orar por esa alma, orar por esa vida. En los ayunos aquí últimos que hemos tenido, hemos clamado y hemos orado por él. Tanto así que mi esposo le dijo la última vez que nos reunimos con él, le dijo, déjame darte un abrazo. Y él así todo tímido, todo.
solo tú puedes hacer eso. Nadie más, hermanos. Solamente Dios. Entonces, esperar con paciencia que los procesos terminen nunca es fácil. Aunque sepamos que al final todo habrá valido la pena, hermanos. Hornear un pastel, hermanos amados, tiene su proceso, hornear un pastel. Para hornear el pastel tú tienes que comprar los ingredientes, separar los ingredientes, tener todo listo. El horno, es todo un proceso, ¿verdad? Es todo un procedimiento para preparar un pastel, un queque, como le llaman aquí en el Perú. Un queque, un pastel, un bizcocho, un bizcochuelo, qué sé yo. Toma su proceso. Tiene un tiempo determinado de cocimiento. Y para hornearlo nosotros tenemos que estar con el reloj, mirando, controlando, mirando en el visor del horno si ya va a estar, si ya se huele, ya genera un olor, ¿verdad? Si por nuestra impaciencia, entonces ¿qué ocurriría? No esperamos que termine ese proceso, no va a salir bien, ¿verdad? Va a salir mal, va a salir crudo, de repente va a salir feo, no se hinchó como debía de haberse hinchado. Más aún si estamos desesperados, lo abrimos del horno, lo cerramos, lo abrimos, lo cerramos. Ese proceso hace que no se hinche. Entonces no estará bien cocido, no tendrá buen sabor, no podemos disfrutar, a pesar de que se haya utilizado los mejores ingredientes, los ingredientes más finos. El proceso tiene que completarse para que quede perfecto, para que quede sabroso, para que quede rico. Y una obra, hermanos amados, una obra de ingeniería, una construcción, tiene un tiempo también determinado. Yo no sé si a ustedes el Espíritu Santo no les habla cuando transitan por la calle. Ustedes van por el bus, pasan y ven edificaciones, ven que ha sido terreno, luego ven que están ofreciendo, luego de un tiempo lo ven que ya están edificando y luego de un tiempo ya lo ven que lo están habitando. Así es nuestra vida. Son procesos. Y en ese tiempo de proceso de construcción, en el tiempo de proceso que vamos a estar nosotros de construcción, porque Dios nos va también construyendo a nosotros. En ese proceso van a haber muchos escombros, habrá mucha incomodidad, habrá momentos de desesperación, ¿sí o no? Pero es necesario, dice la palabra, tener paciencia. Esa es la clave y el ingrediente principal, la paciencia, para que se lleve a cabo todo el proceso, para poder disfrutar luego después de sus beneficios. Yo ahora puedo disfrutar de la paciencia, hermanos amados. Recordaba anoche mirando a mi hija que mi hija lloraba, se le veía en el visor porque estábamos tan lejos, eran tantos alumnos que se graduaban. Yo le veía a mi hija que lloraba porque mi hija se acordaba de todos los procesos, las amanecidas, el esfuerzo que ella le ponía para aprobar un curso y los momentos de ansiedad cuando no los aprobaba, y luego la universidad decía, si tú jalas 3 veces, le decían la triqui. Mi hija me decía, mami, triqui. Yo decía, si tú jalabas el mismo curso 3 veces, te botaban de la universidad. Yo doblaba mis rodillas y decía, Señor, no lo permita, dale sabiduría. Ponle a mi hija el querer, como el hacer, que ella quiera, que ella se esfuerce, que ella tome conciencia, Señor. Esa es tu labor de madre. Ese es tu deber de madre. A veces no les podemos decir algunas cosas porque se enojan, pero dobla rodillas y cuéntaselo al Padre. Y dile, Padre Celestial, mi hija está así, mi hijo está así. Yo ya le he dicho una vez, ya le he dicho 2 veces, ya le he dicho 3 veces, Señor, no lo entiende. Pero tú, amado Espíritu Santo, corrígelo, hazle entender.
fortalecer, dale la fuerza. Lo veo a mi hijo débil, lo veo a mi hija débil, lo veo a mi hijo altanero, lo veo a mi hija altanera. Señor, ayúdalo, rompe cadenas, ayuna, intercede. Amén. Aleluya. Amén. En la vida de cada uno de nosotros, Dios obrará por medio de procesos, para bendición, para restauración, para purificación, etc. Y es necesario tener paciencia para esperar que el proceso de Dios se complete. Es así. Y vale la pena esperar que Dios complete su proceso en nosotros. Vale la pena. Yo digo, Señor, vale la pena porque ya mi hija está lograda, la última que faltaba, ya tiene su empleo, Señor sigue ayudando. El proceso no termina, hermanos. El proceso continúa, el proceso no termina. El proceso va a terminar cuando ya partamos a la presencia de Dios. Mientras que estemos en esta tierra, el proceso va a continuar. Todos los días de tu vida va a continuar el proceso. Por las bendiciones que por medio de estos procesos el Señor trae a nuestra vida. Y nos vamos a enfocar en esta mañana en 1 de Pedro 5:10. Todas las características que he podido encontrar en 1 de Pedro 5:10. Es la clave. Y espero que no te olvides de 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí hay palabras claves, hermanos. Hay palabras importantes. Número 1. Por medio del proceso el Señor nos perfecciona. Quiero que no lo quites este texto, sobrino Adrián, no lo cortes, ahí déjalo, porque voy a usar este texto varias veces. Y la palabra perfeccionar, dice así, Él mismo os perfeccione. La palabra perfeccionar que encontramos en este versículo se refiere a completar lo que no falta. Es decir, que por medio del proceso el Señor nos hace madurar espiritualmente. Amén. ¿Qué nos hace la palabra? ¿Qué nos hace el proceso? Madurar espiritualmente. Perfecciones. Os perfecciona. El proceso nos permite conocer más de Dios. Lo que decía el pastor Carlos. Este proceso que está viviendo la iglesia nos hace, y no a todos, son contados, no es a todos. El proceso nos permite conocer más de Dios y nos hace crecer en fe. Nos permite conocer más de su palabra y tener verdadera convicción de lo que hemos creído. ¿Cómo seguimos caminando en el proceso? Por la fe, porque vemos manifestaciones del poder de Dios en nuestra familia. El pastor Carlos mencionó testimonios. Yo venía a la iglesia, hermanos amados, yo venía con mis hijos chiquitos. Y el pastor Javier predicaba, él era muy joven cuando el pastor Javier fue levantado allí en la iglesia Vida Nueva, en la avenida Brasil, en Magdalena. Mi mamá oraba por mí. Mi mamá iba a la iglesia sola. Ella oraba por mí. Y luego yo fui a la iglesia con mis 3 hijos chiquitos. Claudia tenía 4 o 5 años aproximadamente. Y yo sentada allí en la iglesia, en el templo, y el pastor desde el altar, así como yo estoy ahorita, él miraba cómo mi hija me jalaba los pelos, me jalaba la ropa y me levantaba cada rato al baño, me llevaba, y el pastor luego me decía: hermana Mónica, tiene que orar bastante por sus hijos, por su hija. No quería entrar a la escuelita dominical. Entonces han sido procesos. Que dije: Señor, me paro en la brecha. El pastor Javier, conforme iba creciendo, cumplió 15 años en Carla. Trajimos un mariachi cristiano. Y el pastor oró por Carla. Le dijo: Carla, tú no te imaginas a dónde el Señor te va a llevar. Y yo atesoré esas palabras, hermano. Yo creí al siervo de Dios y al Señor. Las creí. Y cuando venían tormentas
El diablo quería decir, y mira, la palabra que dio tu pastor no funcionó, mira cómo está tu hija, mira cómo no puedes pagar la universidad, mira. Y decía, diablo sucio, cochino y mentiroso, fuera de mi mente. En el nombre de Jesús. Y yo siempre le he pedido al Señor, Señor, dame la firmeza. Hay una palabra que siempre le he pedido al Señor, que nada ni nadie me separe del amor de Cristo. Ningún problema, ninguna situación me separe. Hermanos, he pasado momentos en donde no he tenido ni para mi pasaje. Me venía desde mi casa de Pueblo Libre hasta aquí caminando. De mi casa de Pueblo Libre hasta la Brasil me iba caminando. No había impedimento, hermanos. Muchas veces caminando en la calle hasta me he encontrado dinero. Y la guardaba para mi pasaje. Decía, esto es sagrado, esto es para mi pasaje para ir a la iglesia los domingos. Por eso digo, cuando hay voluntad, cuando la persona quiere, que el Señor lo ve. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿En qué momento de nuestra vida cristiana aprendemos a crecer y a confiar en las promesas de Dios? ¿En qué momento? ¿Saben en qué momento la persona empieza a crecer y a madurar espiritualmente? ¿Saben ustedes en qué momento? En los tiempos de angustia y de aflicción. Hermanos, ¿ustedes no creen que nosotros no tenemos angustia y de aflicción? Sí las tenemos. Pero no podemos dejar de venir a servirle a Dios aquí, porque tenemos un compromiso y un pacto con Dios que le hemos hecho a Él. Amén. Aún enfermos, aquí estamos parados. Yo estoy pasando por un proceso de la salud. Algunos hermanos lo saben. Pero estoy todos los días renunciando, echándolo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Estoy desalojando. Y si yo misma no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? La salvación personal. Mi esposo puede orar por mí, mis hijos pueden orar por mí, ustedes pueden orar por mí. Pero yo tengo que pagar un precio de obediencia y de oración y de sacrificios con Dios. Decirle, Señor, libértame, sáname, tú eres mi sanador. Por tus llagas, Señor, tú has pagado un precio por mí, has pagado un precio de muerte, de dolor. Y le pido, le digo, Señor, dame la fuerza, dame la fortaleza, dame el dominio propio para no comer algunos alimentos que ya me hacen daño. En los tiempos de angustia y aflicción, es decir, en los procesos que Dios permite en nuestra vida. Es en los procesos. Número 2, por medio del proceso el Señor nos afirma, hermanos. Hemos visto que el Señor nos perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor nos afirma. Primera de Pedro, nuevamente, capítulo 5, el verso 10, ahí está. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme. Y sigue más. La palabra afirmar utilizada en este texto es la palabra griega esterizo, que significa sostener y dar apoyo. Miren lo que significa esta palabra, afirme. El Señor te afirma, te sostiene. El Señor te da apoyo, te da de su apoyo, te da de su fuerza, te da de su fortaleza, te da de su poder. Efesios lo dice. Efesios lo dice, hermanos. Es decir que durante el proceso el Señor nos demuestra su amor y su fidelidad. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Cuántos ven la fidelidad de Dios? Amén. A pesar de nuestra desobediencia, Él se mantiene fiel. Amén. A pesar de nuestras majaderías, Él es fiel. Amén. Perdonador. El Señor todavía sigue esperando. Él está
pacientemente esperando. Si Él tiene paciencia, ¿por qué nosotros no podemos tener paciencia? Isaías 42:6. Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Su palabra nos está diciendo que Él nos sostiene en los momentos de debilidad. Mientras me hacían una ecografía al corazón, yo estaba orando, hermanos. Estaba como una película recordando, me decía Señor, y el Señor me decía, tranquila, hija, son los procesos. Es necesario pasar por estos procesos. Sí, Señor, pero no lo quiero. Pero tienes que aprender, hija mía. ¿Cómo aprendes si no lo pasas? ¿Cómo testificas si no lo vives? Tú no puedes predicar algo que tú no lo vives. Tú tienes que predicar algo que tú lo vives, algo que tú no pasas. Si tú no pasas la prueba de la enfermedad, ¿cómo vas a testificar? Señor, perdóname porque a veces no entiendo. A veces quisiera que todo sea plano. A veces quisiera que todo sea felicidad. Y el Señor me dice, no, hija mía, tiene que haber turbulencia. Tiene que haber escombros. Para que tú me busques más. Para que tú te humilles más. Para que tú te quebrantes más. Para que tú dependas de mí más. Yo siento la presencia de Dios. ¿Alguien en serio me está hablando? Salmos 37:24. Salmos 37:24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Nos levanta si caemos en desánimo o en desesperación. Él nos levanta. Su palabra nos levanta. Por eso es importante, hermanos amados, ser un estudiante perpetuo de la palabra del Señor. Estar en una iglesia, haber pasado discipulado 1, discipulado 2, no es suficiente. Tenemos que estar constantemente estudiando la palabra. A nosotros nos apena cuando los miércoles virtualmente por Zoom no se conectan. Los viernes a las 5 de la mañana de oración no se conecta. La pereza puede más, el sueño puede más, el cansancio puede más. Salmo 118:7. Salmo 118:7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en lo que me aborrece. Entonces podemos ver apoyándonos por medio del amor fraternal de nuestra familia, de nuestros amigos y de nuestros hermanos en Cristo. Hemos visto el primer proceso nos perfecciona. El segundo proceso nos afirma. Y el tercer proceso nos fortalece. Volvemos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 5, el verso 10. Porque este es el texto clave. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalece. No podemos negar que durante los procesos nuestro Dios permite en nuestra vida momentos en los cuales sentimos que las fuerzas nos faltan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O solamente las fuerzas me faltan a mí? A todos. Cuando estamos pasando por procesos, por pruebas, las fuerzas faltan. ¿Saben por qué les digo? Porque ya no te da ganas de levantarte temprano, a orar de madrugada. Ya no tienes ganas de orar. Entonces vas bajando, vas menguando. Ya no oras como antes, ya no intercedes como antes, porque la fuerza ya no tienes ni para abrir la boca. Y no sé si te ha pasado, abres la Biblia
sueño. Ya no vienes a mi iglesia. Ya no vienes a la iglesia. Te duermes en el Pero sin coche. embargo miras Netflix, una película de 2, 3, 4 horas y ahí no tienes sueño. Sueño. Ahí no hay sueño. Justo te duermes. No hay sueño. Y qué lindo que está la película, ¿no? Y quiero ver el otro episodio, el otro. Y cuando te das cuenta, 4 de la mañana. Empezaste a ver a las 11 de la noche porque no tenías sueño, supuestamente, que querías relajarte. Y resulta que te quedaste hasta las 4 de la mañana. Vienes a punto y duermes. Una vez nos pasó con mi esposo. Mi esposo empezó a instalar a mis hijos en el televisor Netflix. Y mi esposo dijo, vamos a ver película cristiana. Hay acá una película que está basada en el libro de Romanos, me interesa. Y era una película basada en... ¿cómo se llamaba la película? Era sobre un vuelo de avión. Y que la mamá era cristiana y tenía un texto bíblico. Y miramos una. Manifiesto se llamaba la película, me acordé. Y miramos una, luego otra, y quisimos otra. Y mi esposo, no, dijo mi esposo, esto nos está robándolas. ¿Cómo es posible? Para mirar la película si estamos enganchadísimos y para juntarnos a orar y a meditar la palabra, ¿tienes sueño? ¿Tengo sueño? No es posible, no. Cortemos esto aquí. Amén. Cortado, sacramentado y anulado. No más. Porque nos está robando tiempo y la bendición de Dios. Parece cursi, pero es la realidad. Hagamos un balance, pues. Hagamos un balance de nuestra vida espiritual. ¿Qué pesa más? ¿Lo terrenal o lo espiritual? ¿Lo carnal, lo mundano o las cosas de Dios? Entonces no podemos negar que durante los procesos que nuestro Dios permite, nuestras fuerzas nos faltan. Y es por eso que una de las grandes bendiciones de los procesos de Dios en nuestra vida es darnos cuenta de nuestra humana debilidad. Hay que darnos cuenta de que somos débiles. Hay que reconocer que somos débiles. Salmo 9:20, por eso que mi esposo a veces dice, cuando conversamos, ¿y esta persona cómo lo hará? Si las hormonas funcionan, ¿cómo lo hará? Por eso somos débiles. Aún los casados no están libres, hermanos de caer. Por eso vemos, cuando nos enteremos que un pastor cayó en pecado, un matrimonio, oremos, hermanos, no le hagamos más leña y no busquemos un pie más al gato, no, oremos, digamos, Señor, ayúdales. Ayúdales a estos hombres que han tenido llamado de ti para predicar el evangelio, que han ganado almas, han rescatado almas. Pues el enemigo se enojó y aprovechó una debilidad y destruyó todo un ministerio, toda una familia, toda una iglesia. Imagínense cuántas almas. Salmo 9:20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Somos hombres débiles, seres humanos con debilidades. Cuidado con la masturbación en los hombres, en las mujeres también. Las mujeres también se masturban. Hay que estar muy atentos con nuestros niños hoy en día, porque el enemigo está asediando a los niños en los colegios, en las escuelas, en tu propia familia. Ya tú no sabes en realidad los corazones ni los pensamientos de nadie. Nos permite reconocer con humildad, hermanos amados, cuando somos débiles. Nos permite reconocer con humildad que no podemos alejarnos de Dios de ninguna manera, que necesitamos su poder, como les dije hace un momento. Necesitamos de su fortaleza, necesitamos de su ayuda en nuestra vida. Lo dice Juan 15:5. Juan 15:5 dice bien claro, y dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén, Señor. Por medio de sus procesos el Señor nos
quebrantar nuestra soberbia y nuestra autosuficiencia, hermanos, porque muchos de nosotros nos creemos autosuficientes y a veces eso también se convierte en soberbia. ¿Cómo te das cuenta de una autosuficiencia? Todo lo quieres hacer, te crees que tú lo puedes hacer todo en tus fuerzas y tenemos que hacer menguar la soberbia para que el poder de Dios pueda fluir en nuestra vida. Yo recuerdo muchas veces el pastor Javier ha predicado así, aquí ha predicado sobre el pavo real, sobre la soberbia, sobre la nariz alzada. Muchas veces lo ha predicado acá y yo tengo apuntes. Yo tengo cuadernos tras cuadernos anotados, mensajes tras mensajes del pastor Javier. Y cuando hacía el mensaje me recordaba, el poder de Dios pueda fluir en nuestra vida, si no, no va a poder fluir el Señor en nuestra vida. Es que la palabra lo dice, que al humilde el Señor lo mira de cerca, pero al altivo el Señor lo mira de lejos, al soberbio lo mira de lejos. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. Nadie aquí es el super pastor, la super intercesora, no. Amén. Amén. Todos somos débiles y tenemos que ser humildes ante su presencia. Hemos visto que el proceso, en medio del proceso, el Señor nos perfecciona. El Señor nos afirma, el Señor nos fortalece y el Señor nos establece. Y en este texto de 1 de Pedro 5:10, la palabra establecer se deriva del griego temelio. Le voy a deletrear. T de tetera, H de hilo, E de enano, M de mamá, E de enano, L de Lalo, I de imán y doble O. Temelio, que significa fundamentar o establecer sobre una base sólida. Cuando tú te estableces, decía el pastor Carlos, yo nací en esta iglesia, el Señor te establece. Amén. Y como el Señor te establece, tienes que ser fiel donde el Señor te establece. Amén. Aleluya. Nosotros nos estableció el Señor aquí hace muchos años y seguiremos establecidos aquí hasta que el Señor diga bye bye, ya terminó tu tiempo, tu temporada y tu proceso en Amistad Cristiana de Lima, ahora te vas a otro lugar, pero siempre y cuando el Señor lo haga. Pero mientras que el Señor te diga tienes que seguir en ese ministerio, te guste o no te guste cómo trabaja tu pastor, pero yo no soy quien para juzgarle. Porque hemos escuchado, ¿no?, que el pastor Javier ya se volvió más light, el pastor Javier ya no es de ayuno, el pastor Javier ya no es de vigilias, el pastor Javier ahora ya es más teólogo. ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros para criticar? Lo único que tenemos que hacer es orar. Me imagino que dirán, no, que en Amistad Cristiana de Lima no hay ministerio, no hay eso, está todo dormido, está paralizado, no se hace. Pero si el Señor no nos está dando la orden, porque el Señor conoce y sabe todo. Porque si te da un cargo, vas a decir, no tengo tiempo, no puedo. Y para evitar que tú digas, no puedo o no tengo tiempo, el Señor mejor dice, déjalo ahí. Déjalo así como está. No lo muevas, no lo toques, déjalo como está. Yo me encargo. Así funciona el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que obedecer. El Señor hace que nuestra vida tenga un fundamento sólido, demostrándonos primeramente tempestades que nuestra vida no tenía un verdadero fundamento. ¿Cuántos lo entendieron? En el proceso,
en la prueba te das cuenta que no hay un buen fundamento, que ese fundamento está medio débil. Estábamos confiando en cosas que no nos dan verdadera seguridad y fortaleza en los tiempos de dificultad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra en esta mañana? ¿Cuántos están chapando la palabra que se está hablando? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿De cuántos sus mentes está aquí? Por eso yo les dije al iniciar, al orar, dije, Señor, te pido que tú les hagas el entendimiento a mis hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si el Señor dice tal fecha, ustedes me salen de ahí y los llevo a otro lado. Ustedes tienen que estar preparados a donde el Señor nos va a llevar. Porque el Señor nos puede llevar a un terrado, nos puede llevar a un terreno donde está árido. Y te va a gustar ir de ahí a solearte, a meterle pico, a meterle palabra. Tú vas a decir, Dios mío, ¿para qué los seguía los pastores Paredes? Yo quería mi sillita, yo quería mi ventilador, yo quería mi techo bonito, mis pisos, pero ahí te vas a dar cuenta si realmente estaba bien el fundamento. El Señor va a decir, ya, no querías ir a limpiar el templo, como no querías ir a limpiar el templo y en el terrado, ¿qué vas a limpiar ahí? Ahí no vas a limpiar nada, ahí no hay nada. Nunca tenías tiempo para ir a servir a la iglesia. Hermanos, Dios es un Dios que sorprende. Dios es un Dios de procesos. No quiero soltar la palabra ahora, no quiero decir nada porque lo dejo en mi intimidad con el Señor, porque Dios es un Dios inusual. Él es un Dios que te sorprende. Él puede mañana, pasado, Él puede sorprender. Él puede decir, ¿saben qué? Señora Paredes, vengo a dejarle los documentos, se los entrego, los dono a la obra. Pero mientras tanto, yo tengo que estar en la posición del proceso. Tengo que seguir trabajando como si fuera el último día. Cada día con intensidad, con amor. Es por eso que durante el proceso reconocemos la necesidad de tener un fundamento sólido en nuestra vida. Y es por eso que nos establecemos. Y es por eso que echamos raíces en Cristo, en su camino, en su iglesia. Es durante el proceso que nos convertimos en árboles plantados en Dios, como lo dice Salmos 1:3. Y eso lo vengo mencionando varios domingos. Salmos 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Jeremías 17:8, y con eso estoy concluyendo. Gloria a Dios, porque nos espera un suculento almuerzo. Jeremías 17:8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? A mi hermano Vanina la veía venir a la iglesia y la vi de verde, y dije, wow, y está a punto de madurar. La vi en el Espíritu. ¿Saben por qué, hermanos? Yo sé que mi amiga y mi hermana en Cristo, por años ella ha anhelado su casa. Por años ella ha anhelado su casa. Ella ha vivido en un edificio en el último piso. Su casa pequeñita, chiquita. Pero ella nunca dejó de creerle a Dios. Cuando se casó con su esposo, compraron su terreno lejos de aquí, por la zona norte, Trapiche, lejísimos. De Jesús María, donde ella vive, hasta Trapiche, esa es la otra punta. Ya sus hijos ya están adultos, casados, una de ellas,
Yo le decía, en el tiempo el Señor será, Lilita, no te preocupes, en el tiempo el Señor, en el tiempo el Señor, en el tiempo el Señor. Su esposo falleció hace más de 1 año y medio, ya va a tener 2 años que falleció. Y pues ella con lo que el Señor le ha proveído, le ha creído al Señor. Con eso no quiero decir que ella está bañada en dinero, no. Tiene un montón de dificultades. Pero en medio de su dificultad ella dijo, Señor, lo voy a hacer. Y cada vez que ella me manda las fotos, los videos de los avances, digo, Señor, gracias porque es tu fuerza que le está dando a ella. Ella sola, para ser mujer, está con peones, con obreros. Le ha dicho a su hijo, me voy allá me traslado a construir. Y ella viene los domingos desde allá, se viene acá al culto, imagínense, de Trapiche. ¿Quién le da la fuerza? ¿Quién le da la fortaleza? Y ella me dice, mira, faltan más recursos para terminar. En el tiempo el Señor, hazlo hasta donde el Señor te indique dónde lo vas a hacer. Y es así, el Señor es así. Y por todo eso que hemos visto en la palabra de Dios, es que es necesario, amados hermanos y amada iglesia, ser pacientes para esperar que nuestro Dios complete el proceso de nuestra vida, porque Él tiene pensamientos buenos para nuestra vida. Ponte bien.